Muy bien, hermanos y hermanas. Tuvimos un buen receso. ¿Cuántos consiguieron el manual? Levanten el manual, levanten el manual. Bueno, muchos consiguieron el manual. Les aseguro que va a ser una ayuda grandísima tener el manual. Vamos a empezar en la página 11, para los que tienen el manual. El título es Aumentará la ciencia. Aumentará la ciencia. Y lo primero que queremos hacer es un repaso para ver si el profesor hizo bien. Y lo hacemos rapidito. ¿Cuántos libros contiene el libro de Daniel? Dos. ¿Cuáles son los dos libros? 1 al 7 y 8 al 12, muy bien. Están como una cuchilla ustedes. ¿Con cuál reino comienza la cadena profética de Daniel 7? Babilonia, muy bien. ¿Cuál evento concluye la cadena profética de Daniel 7? ¿Cuál es el evento, el último evento de la cadena en Daniel 7? El juicio, muy bien. ¿Cuántos ciclos repetitivos tiene Daniel 7? 4, muy bien. ¿Con cuál evento concluyen cada uno de los 4 ciclos? Con el juicio, muy bien. ¿De cuántos pasos consta el juicio? Los primeros 2 ocurren ¿dónde? ¿Cuáles son los primeros 2? La investigación, la sentencia, las ejecuciones en la tierra, ¿verdad? Muy bien, óigame. Tienen un tremendo profesor. No, son excelentes alumnos. Ok, ¿en qué lugar se examina la evidencia? En el cielo. ¿Quiénes son los únicos que se examinan en este juicio? ¿Los impíos se examinan en este juicio antes de la segunda venida? No hay que examinarlos porque Cristo no se los va a llevar para el cielo. Los que en algún momento profesaron el nombre de Jesús. Ok, ¿en qué lugar se dicta el veredicto del juicio? Muy bien. ¿Por qué es necesario examinar los registros de todos los que profesaron creer en el nombre de Jesús? ¿Acaso Dios no sabe todas las cosas? ¿Para quiénes es el juicio? ¿Para Dios? No, para todo el universo. Porque va a haber gente en el cielo que no esperábamos ver ahí. ¿Verdad que sí? Y va a haber gente que no está allí, que estábamos seguros iban a estar. Así que Dios tiene que mostrar su justicia en cada caso. ¿A dónde recibe Jesús el reino que le da su Padre? En el cielo. ¿A dónde se celebra la boda de Jesús con su pueblo? En el cielo. ¿Quiénes son los invitados a la boda? Nosotros. Ahora escuchen esto. La esposa es el cúmulo de todos los creyentes. Los invitados son los individuos entre los creyentes. Es decir, la boda es cuando Cristo se casa con todo su pueblo. Pero como individuos somos invitados a la boda. Pero estamos allí no físicamente, sino que estamos allí por fe, en los registros. Ok. ¿El juicio trata solo los casos de los que vivieron durante los 1260 años o incluye a todos los que profesaron a Jesús? A todos, muy bien. ¿Por qué entra en perspectiva en este juicio el cuerno pequeño? Si es un juicio a favor de los santos, ¿por qué se habla del cuerno pequeño? Porque Dios va a rectificar el juicio injusto del cuerno pequeño contra los santos. Si el cuerno pequeño hizo un juicio injusto y por lo tanto en el juicio celestial Dios rectifica
el juicio equivocado que se hizo en la tierra, pronuncia un veredicto en favor de los santos y en contra del cuerno pequeño. Mientras que en la tierra, el cuerno pequeño pronunció un juicio en contra de los santos del Altísimo. Así que el juicio celestial tiene el propósito doble. Ahora yo pregunto, ¿el cuerno pequeño profesa ser un sistema cristiano? ¿Sí? ¿La Iglesia Católica profesa ser cristiana? ¿Tiene cruces? ¿Dice seguir a Jesús? Entonces yo pregunto, ¿ese sistema también hay que examinarlo en el juicio antes de la segunda venida? Sí, porque profesa a Jesús. ¿Ve? Ok. Ahora vamos a la página 12. Arriba. Vamos a donde dice el segundo libro. El libro que fue sellado. ¿Cuál es el segundo libro? ¿Qué capítulos? 8 al 12. Muy bien, esto va a ser más una clase que un sermón. Aquí lo que vamos a hacer es estudiar. Ok, vamos al Daniel 12:4. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Cuál libro? Daniel 8 al 12. Se los voy a comprobar. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿El libro iba a estar siempre sellado? No. ¿Hasta cuándo iba a estar sellado? Hasta el tiempo del fin. ¿Y qué iba a pasar en el tiempo del fin? Tiene que ser que va a ser abierto. ¿Ustedes creen que hay alguna parte en la Biblia donde se habla de cuando el librito se abrió? Apocalipsis 10. ¿Ve? Esto nos va a llevar a Apocalipsis 10. Así que dice, tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Luego dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahora, este texto ha sido mal interpretado en la mayoría de los casos. Porque se usa para decir que, bueno, en los últimos días va a haber aviones y va a haber transatlánticos y cepillos de dientes eléctricos. Y se va a aumentar la ciencia o la tecnología. En realidad, en su contexto, no tiene nada que ver con el avance de la tecnología y la ciencia moderna. Tiene que ver con la ciencia de las profecías, el conocimiento de las profecías. En inglés dice, knowledge shall be increased. ¿El conocimiento de qué se iba a aumentar en el tiempo del fin? De lo que tiene el librito. Dice, sella el libro hasta el tiempo del fin, pero el tiempo del fin se abre el libro y aumenta ¿qué? El conocimiento del libro. O la ciencia del libro. Ahora, este mismo modismo se usa en Amós 8, 11 y 12. Y ustedes lo tienen esto en el manual, en la mitad de la página. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Ahora escuchen. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán, buscando palabra de Jehová, y no ¿qué? Y no la hallarán. Esa expresión, correrán de aquí para allá, o irán errantes de mar a mar, es la misma expresión de Daniel 12:4. Ahora, en Amós 8, 11 y 12, la gente está yendo de mar a mar, ¿con qué propósito? Dice, buscando palabra de Jehová. Entonces, cuando se le quita el sello al librito, en el tiempo del fin, ¿qué va a suceder? Se abre el libro y ahora la gente lo puede entender. Aumenta la ciencia del librito, el conocimiento del librito o knowledge del librito. Se usa el modismo también en 2 Crónicas 16:9, a donde dice que los ojos del Señor se mueven de aquí para allá.
escudriñando lo que ocurre en la tierra. ¿Ve? O sea que el tiempo del fin, los ojos de la gente va a estar buscando el conocimiento de las profecías del librito que fue sellado, que en el tiempo del fin ahora es abierto. Va a haber un nuevo interés, en otras palabras, en estudiar el libro de Daniel. ¿Les queda claro ese punto? Ahora, vamos a la siguiente sección, solo parte de Daniel. Hay 5 razones por las cuales sabemos que el libro que fue sellado no es todo el libro de Daniel. Es solo Daniel 8 al 12. Así que cuando dice Daniel cierra las palabras y sella el libro, no está diciendo que todo el libro de Daniel está sellado hasta el tiempo del fin. Está diciendo que Daniel 8 al 12, particularmente un punto especial de Daniel 8 al 12, está sellado hasta el tiempo del fin. Y eso es lo que vamos a determinar. Ahora, 5 razones. La razón número 1, al pie de la página 12, es que el libro de Daniel está escrito en 2 idiomas. El capítulo 1, que es la introducción a todo el libro, está en hebreo. Luego el capítulo 2 al 7 está en arameo. Y del 8 al 12 está en hebreo. Es decir, el hecho de que hay 2 idiomas, la primera mitad del libro está en arameo, la segunda mitad del libro está en hebreo, indica de que hay una distinción entre las 2 secciones de Daniel, porque están en un idioma distinto. Esa es la razón número 1 por la cual sabemos que el libro que fue sellado hasta el tiempo del fin no es la totalidad del libro, sino la porción del libro que tiene que ver con el capítulo 8 al 12. Razón número 2. Hay evidencia clara que la mayor porción de Daniel 1 al 7 se podía comprender mucho antes del tiempo del fin. ¿Saben ustedes cuándo comenzó el tiempo del fin? En 1798. La mayor parte de Daniel 1 al 7 se comprendió mucho antes que llegara el tiempo del fin, no estaba sellado. Por ejemplo, resulta obvio que los capítulos históricos se podían entender. ¿Ustedes no creen que podían entender el capítulo sobre la llegada de Daniel y sus amigos a Babilonia? ¿Creen que se podía entender la historia de la imagen de Nabucodonosor y los jóvenes que rehusaron adorar? Claro. De cuando echaron a Daniel al foso de los leones, ¿esa historia estaba cerrada hasta el tiempo del fin? No se podía entender. ¿Qué tal la caída de Babilonia en el capítulo 5, donde se relata el banquete de Belsasar? ¿La gente podía entender eso? Claro. La mayor parte de Daniel 1 al 7 se podía entender mucho antes de que llegara 1798, antes que se llegara el tiempo del fin. Es más, déjenme darles una prueba clara de que esto se entendió mucho antes. Hubo un padre eclesiástico que se llamaba Hipólito y escribió en el siglo III de la era cristiana, muy al principio, hace 1700 años aproximadamente. Escribió esta explicación de Daniel 7. Y ustedes me van a decir si él entendía Daniel 7. Dice, al hablar Daniel de la leonesa del mar, estamos en la página 13, al hablar Daniel de la leonesa del mar se refería al ascenso del reino de Babilonia, que es lo mismo que la cabeza de oro de la imagen, ¿correcto? Después de la leonesa ve a una segunda bestia como un oso que representa a los persas, pues después de los babilonios los persas obtuvieron el poder, ¿correcto? Y al decir que tenía 3 costillas en su boca se refería a las 3 naciones persas, medos y babilonios, que es lo mismo que se expresa en la imagen por la plata después del oro. ¿Vamos bien? Luego viene la tercera bestia, un leopardo, que significa los griegos. Pues después de los persas, Alejandro de Macedonia obtuvo el poder al vencer a Darío. Esto es lo mismo que el bronce de la imagen. ¿Vamos bien? Y al decir que la bestia tenía 4 alas de ave y 4 cabezas, él mostró claramente cómo el reino de Alejandro fue partido en 4 divisiones. ¿Vamos bien? Parece adventista. Eso es lo que escribió hasta 1700 años.
Pues al hablar de 4 cabezas se refería a 4 reyes que se levantarían de él, pues Alejandro, cuando moría, dividió su reino en 4 partes. Luego él dice, la cuarta bestia era espantosa y terrible, tenía dientes de hierro y uñas de bronce. ¿A qué poder se puede referir esto sino a los romanos, cuyo reino aún ahora existe y se describe como de hierro? Pues dice él, las piernas eran de hierro. ¿Entendió Hipólito las 4 bestias de Daniel 7? Entonces eso no estaba sellado hasta el tiempo del fin. Eso se podía entender. Y usted dice, pero pastor, ahí no dice nada del cuerno pequeño. Ahí termina con la cuarta bestia. ¿Será que Hipólito también entendía qué representaba el cuerno pequeño? Sí, vamos a leer la siguiente cita que es del mismo autor. Consideremos más cuidadosamente lo que tenemos ante nosotros y mirémoslo como si fuera con ojos bien abiertos. La cabeza de oro de la imagen es idéntica a la leonesa. Ambos representan a Babilonia. Los hombros de oro y los brazos de plata son lo mismo que el oso y representan a los medos y persas. El vientre y los muslos de bronce son el leopardo, que representa a los griegos, desde el tiempo de Alejandro en adelante. Las piernas de hierro y la bestia espantosa y terrible representan a los romanos, que ahora gobiernan sobre el imperio. Los dedos de barro y hierro son los 10 cuernos que se han de levantar, porque él está escribiendo antes de que se divida el imperio. El otro cuerno pequeño que se levantó en medio de ellos es el anticristo. ¿Lo entendió? Ah, pero hay una cosa que no entendió. Hay algo que no entendió. Fíjese cómo termina. La piedra que golpea la imagen y la desmenuza y que llenó toda la tierra es Cristo, quien vendrá del cielo y juzgará al mundo. ¿Dónde está la falla? Cristo no viene a esta tierra a juzgar al mundo. ¿Qué es el aspecto que no entendió Hipólito? Que el juicio investigador iba a ocurrir en el cielo y se iba a pronunciar sentencia en el cielo antes que Jesús venga. No lo entendió. Ese es el aspecto que fue sellado hasta el tiempo del fin. La fecha para el inicio del juicio y que el juicio iba a ser en el cielo. Eso lo vamos a estudiar poco a poco. Ok, ahora fíjense, hay aspectos aún de Daniel 8 al 12 que nosotros podemos, que se podían entender antes del tiempo del fin. ¿Aún partes de Daniel 8 al 12 se podían entender antes del tiempo del fin? Sí. Por ejemplo, el carnero de Daniel 8. ¿La gente podía entender qué representa el carnero? Sí, porque dice que son los medos y persas. ¿Podía la gente entender lo que representa el macho cabrío de Daniel 8? Sí, dice que es Grecia. ¿Podía la gente entender los 4 cuernos que salieron en la cabeza del macho cabrío después que se quebraron los 4 cuernos? Después que se quebró el cuerno grande y notable. Sí, porque el reino de Alejandro Magno se dividió en 4. Eso se podía entender. Yo pregunto, ¿se podían entender las 70 semanas antes del tiempo del fin? Claro, se cumplieron en los días de Jesús, se cumplieron con su bautismo, con su crucifixión, con el apedreamiento de Esteban. Eso se podía entender, aunque estaba en Daniel 8 al 12. Es decir, aún porciones de Daniel 8 al 12 se podían entender antes del tiempo del fin. Pero hay algo que no se podía entender hasta el tiempo del fin. Y es que el juicio iba a transpirar en el cielo antes de la segunda venida. Que se iba a investigar el caso de cada persona que profesó el nombre de Cristo. Se iba a dictar sentencia y que luego Cristo iba a venir a recompensar a la gente basado en lo que se determinó en el juicio celestial. Esa parte no se podía entender sino hasta el tiempo del fin. Es más, hay porciones de Daniel 11, y no vamos a poder estudiar aquí Daniel 11, pero hay un capítulo largo al final del manual, que es un estudio de Daniel 11, 40 al 45. Deben leer ese capítulo porque está relacionado con todos los demás que tenemos
que estamos estudiando durante el transcurso de estos días. Ahora, un filósofo pagano con el nombre de Porfirio, y era por cierto porfiado, entabló un debate con un padre eclesiástico que se llamaba Tertuliano. Y Porfirio le decía a Tertuliano, mira, Daniel, el capítulo 11, no fue escrito por Daniel en el 6 siglos antes de Cristo. Tiene que haber sido escrito en el siglo segundo, porque la historia que relata Daniel 11 es tan precisa y se ha cumplido tan precisamente con los griegos y los romanos que no puede ser profecía que se escribió centenares de años antes que ocurriera. Es decir, había porciones de Daniel 11, inclusive que se podían entender antes del tiempo del fin. Es decir, todo el libro de Daniel no estaba cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. Lo que estaba cerrado y sellado es especialmente lo que se encuentra en Daniel 8 al 12, específicamente la idea del juicio que estudiamos en nuestro tema primero. Y es que el juicio iba a transpirar en el cielo antes de la segunda venida. Todos los que profesaron a Jesús iban a ser examinados. Al ser examinado cada caso, se iba a dar un veredicto a favor de los fieles de Jesús. Y entonces Jesús iba a venir para dar su recompensa a los súbditos de su reino. Eso es el aspecto que no se podía entender sino hasta el tiempo del fin. Era lo que estaba cerrado y sellado, que es primordialmente lo que encontramos entre Daniel 8 y Daniel 12, como veremos. Ahora, razón número 3. ¿Cuál es la primera razón por la cual decimos que en realidad tenemos dos libros y que el libro que fue sellado no es todo el libro de Daniel? Porque está escrito ¿en qué? Dos idiomas. Primera mitad, arameo. Segunda mitad, hebreo. Segunda razón, mucho de Daniel 1 al 7 y inclusive 8 al 12 se podía entender antes del tiempo del fin. Así que todo el libro no estaba sellado. Razón número 3. La hermana White dice explícitamente que solo una porción de Daniel 8 al 12 fue cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. Voy a leerles ahora algunas citas del Espíritu de Profecía. La hermana White entendía esto. Hubiera sido muy fácil para la hermana White decir, todo el libro de Daniel fue sellado hasta el tiempo del fin, hasta 1798. No cometió ella ese error, porque hubiera sido un error, porque muchos se entendían antes del tiempo del fin. Aquí hay una cita que se encuentra en Hechos de los Apóstoles 4:67. En el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro una revelación. El libro que fue, ahora escuchen bien, el libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. ¿Qué es una porción? ¿Qué es lo que fue sellado? ¿Todo el libro? No, dice la porción que tiene que ver ¿qué? Con los últimos días. Aquí hay otra cita, esta cita se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 405. El mensaje de la salvación se ha predicado en todos los siglos. ¿Eso es cierto que el mensaje de la salvación se ha predicado en todos los siglos? Sí. Ahora escuchen. Pero este mensaje, está hablando del mensaje del primer ángel, que dice la hora de su juicio ha llegado. Pero este mensaje es parte del evangelio que solo podía ser proclamado en los últimos días. Pues solo entonces podía ser verdad que la hora del juicio había llegado. Yo pregunto, ¿Pablo podía predicar la hora de su juicio ha llegado? No, porque no había llegado. Porque el juicio es después de 1798, en la cadena. ¿Podía Martín Lutero decir la hora de su juicio ha llegado? No, porque no había llegado. Así que la hermana White dice aquí que la porción del primer ángel que tiene que ver con los últimos días
solo podía proclamarse al final de la historia. Sigue diciendo, ahora fíjense, las profecías presentan una sucesión de acontecimientos. Es decir, las profecías presentan una cadena profética, ¿sí o no? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano dividido, el arrancar de 3 cuernos, el cuerno pequeño 1260 años. O sea, ella está diciendo que las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. ¿Qué viene después del cuerno pequeño? El juicio. Es decir, las profecías presentan una cadena de eventos hasta el comienzo del juicio. Ahora yo pregunto, ¿la cadena se podía entender antes del tiempo del fin? ¿Se podía entender que la cuarta bestia es Roma? ¿Se podía entender que el cuerno pequeño es Roma papal? ¿Se podía entender que los 10 cuernos son las divisiones del Imperio Romano? Todo eso se podía entender. La sucesión de eventos se podían entender. ¿Qué era lo que no se podía entender? Lo que no se podía entender es el último punto, que es el juicio. Sigue diciendo ella, una vez más, regreso un poquito, dice, las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Esto es particularmente cierto del libro de Daniel. Ahora escuchen, pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. ¿Qué es lo que está cerrado y sellado hasta el tiempo del fin? ¿El león? ¿El oso? ¿El leopardo? ¿El dragón? ¿Los 10 cuernos? ¿El cuerno pequeño? ¿El juicio? El juicio es lo que está cerrado. Hasta los mismos mileritas no lo entendieron, porque ellos pensaban que la purificación del santuario era que Cristo iba a venir del cielo en su segunda venida a purificar la tierra. Eso comprueba que la gente no entendía. Y eso lo vamos a estudiar. Apocalipsis 10 es un capítulo fascinante. Si usted no está seguro de pertenecer a esta iglesia, que es miembro de la iglesia remanente, siga viniendo. Porque el texto es claro. Ahora, sigue diciendo, un mensaje relativo al juicio, basado en el cumplimiento de estas profecías, no podía ser proclamado antes que llegásemos a aquel tiempo. Es decir, no se podía proclamar el mensaje del juicio hasta que llegáramos a la hora del juicio. Sigue diciendo, pero al tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. La hermana White dice, una porción fue sellada, aquí dice parte de la profecía que tiene que ver con el juicio fue sellada. No se podía entender hasta el tiempo del fin, porque había que esperar hasta que llegara el tiempo del juicio para poderlo entender. Aquí está otra cita, Deseado de todas las gentes, página 201. Las palabras del ángel a Daniel acerca de los últimos días, nuevamente, las palabras del ángel a Daniel acerca de los últimos días serán comprendidas en el tiempo del fin. En ese tiempo, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es decir, se va a aumentar el conocimiento de ¿qué? De la profecía que tiene que ver específicamente con ¿qué? Con el juicio. Los 2300 días que marca cuando comienza el juicio investigador. Una cita más, una o dos más. Esto es en el tomo 7 del Comentario Bíblico Adventista. Dice la sierva del Señor, el acto de quitarle el sello al librito era el mensaje que tenía que ver con el tiempo. Es decir, el quitarle el sello al librito tiene que ver con el mensaje de los 2300 días, el tiempo de los 2300 días. Cuando la gente entiende los 2300 días, la fecha cuando va a comenzar el juicio, eso es lo que significa ¿qué cosa? Quitarle el sello al libro. Porque ahora entienden cuándo va a comenzar el juicio. Así que ella entendió que quitarle el sello al librito significa ahora se puede proclamar el juicio y se puede entender la fecha cuando va a comenzar el juicio. Y ahora doy una última cita, es un poco larga, pero muy significativa. Profetas y Reyes, página 401 y 402.
Mientras los hombres le honraban confiándole las responsabilidades del Estado y los secretos de reinos que ejercían dominio universal, Daniel fue honrado por Dios como su embajador y le fueron dadas muchas revelaciones de los misterios referentes a los siglos venideros. Sus admirables profecías, es decir, las de Daniel, como las registradas en los capítulos 7 a 12 del libro que lleva su nombre, no fueron comprendidas plenamente ni siquiera por el profeta mismo. Pero antes que terminaran las labores de su vida, recibió la bienaventurada promesa de que hasta el tiempo del fin, en el plazo final de la historia de este mundo, se le permitiría ocupar otra vez su lugar. Y no es que Daniel se iba a presentar personalmente, sino que la gente iba a estudiar sus profecías. Sigue diciendo, no le fue dado comprender todo lo que Dios había revelado acerca del propósito divino, sino que se le ordenó acerca de sus escritos proféticos: tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro, pues esos escritos debían quedar sellados hasta el tiempo del fin. Las indicaciones adicionales que el ángel dio al fiel mensajero de Jehová fueron: anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento, y tú irás al fin y reposarás y te levantarás en tu suerte al fin de los días. Yo pregunto, ¿Daniel habló en el tiempo del fin? ¿Se presentó para hablar en el tiempo del fin? Sí, pero no en persona, a través de su libro. ¿Qué estudiaban los mileritas? La profecía de Daniel. ¿Qué descubrieron? Descubrieron que el juicio iba a comenzar ¿cuándo? El 22 de octubre de 1844. ¿Correcto? Así que yo pregunto, ¿Daniel les habló a los mileritas? ¿A Guillermo Miller le habló? Sí, pero no en persona, a través de su profecía. Eso es lo que significa que Daniel iba a pararse en su lugar en el tiempo del fin. No significa que Daniel iba a resucitar y a presentarse en persona. Significa que se iba a levantar a través de su libro. Y la gente iba a estudiar el libro e iban a entender lo que no se había entendido hasta el tiempo del fin, que el juicio iba a comenzar el 22 de octubre de 1844. Claro, ellos creían que era la segunda venida, ni siquiera Miller lo entendió plenamente. Fue después del gran chasco que los adventistas pudieron entender lo que realmente significa esta profecía. Ahora entonces, ¿cuál es la razón número uno por la cual sabemos que Daniel se compone de 2 libros? 2 diferentes idiomas. Razón número 2. Mucho de Daniel se podía entender antes del tiempo del fin. Todo el libro no estaba sellado y cerrado. Número 3. La hermana White dice explícitamente que solo una porción o parte. ¿Que tiene que ver con qué? Con el juicio que estudiamos en nuestro primer tema. El juicio investigador. Ahora vamos a la razón número 4. Y aquí es que es un poco más complejo. Así que a los que tienen el manual va a ser más fácil. Los demás tienen que estar bien atentos porque aquí se vuelve un poco complejo el asunto. La evidencia interna, es decir, el contenido de Daniel 8 al 12, cuando lo estudiamos con cuidado, demuestra claramente que la porción que fue sellada hasta el tiempo del fin fue lo que tenía que ver con los 2300 días y el comienzo del juicio en 1844. Cuando estudiamos los capítulos 8, 9, 10, 11 y 12, nos damos cuenta claramente por el contenido de esos capítulos que lo que estaba sellado era el factor que tenía que ver con el inicio del juicio que describe Daniel 7, que estudiamos en nuestro primer tema. Así que vamos a examinar cada capítulo del 8 hasta el capítulo 12 brevemente para ver cómo estos capítulos están hilados. Escuchen bien, Daniel 8 al 12 están muy meticulosamente conectados. Todos los capítulos tienen que ver con el juicio.
Cada capítulo está relacionado con la idea del juicio que estudiamos en nuestro primer tema. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Vamos a ir al capítulo 8. Estamos ahora en la página 16 de nuestro manual. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? Ok. Daniel 8. Y solo puedo resumir el capítulo porque no tenemos tiempo de estudiar el capítulo en detalle. Necesitaríamos 2 o 3 semanas para estudiar todos los detalles. Quiero que tengan nada más la estructura clara en su mente. Daniel 8 empieza con un carnero. ¿Qué representa el carnero? A los medos y los persas. El mismo capítulo lo explica. Luego hay un macho cabrío. ¿Qué representa el macho cabrío? El mismo capítulo dice que es Grecia. Luego entonces menciona que el macho cabrío tiene un cuerno notable. ¿Qué representa el cuerno notable? Daniel 8 dice el primer rey, que es ¿quién? Alejandro Magno. Muy bien. Luego entonces dice que ese cuerno es quebrado y aparecen 4 en su lugar. ¿Qué representan los 4 que aparecen en lugar del que fue quebrado? Cuando murió Alejandro, su reino se dividió ¿en qué? En 4 reinos, que son las 4 cabezas del leopardo. ¿Vamos bien? Ahora, luego tenemos un cuerno pequeño en Daniel 8. El cuerno pequeño representa a Roma en 2 etapas. En su etapa secular o política y luego en su etapa religiosa. El mismo cuerno representa las 2 Romas, el imperio romano político y Roma papal. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Si ustedes leen en cuanto al cuerno pequeño, primero dice que el cuerno pequeño conquista horizontalmente sobre la tierra. Dice que conquista al sur, que sería Egipto, conquista al oriente, que es Macedonia, y en la tierra gloriosa, que es Israel. Es decir, cuando primero se presenta el cuerno pequeño, se está extendiendo geográficamente. Pero luego el cuerno pequeño pasa en Daniel 8 por una transformación. Y ahora, en vez de conquistar horizontalmente, de repente ahora se lanza verticalmente contra Jesús y el santuario. Quita el continuo y pone la abominación asoladora en el santuario. Es decir, que Roma política se ha transformado en una Roma ¿qué? En una Roma religiosa. Y luego entonces, después de presentar a Medo-Persia, Grecia, el primer rey, los 4 reinos, Roma política, Roma religiosa, entonces Daniel 8 ahora menciona hasta 2300 días y el santuario será purificado. Es el siguiente evento. Yo pregunto, ¿es paralelo esto a Daniel 7? ¿Qué tenemos en Daniel 7 después del león, el oso, el leopardo, el dragón, los 10 cuernos, el cuerno pequeño? ¿Qué tenemos después del cuerno pequeño? El juicio. ¿Qué tenemos aquí después del cuerno pequeño que se extiende hasta el cielo y quita el continuo y se lanza contra el que sirve en el santuario? Hasta 2300 días y el santuario será purificado, que es el juicio. Pero ahora escuchen lo que voy a decir. Daniel 8 difiere en varios aspectos de Daniel el capítulo 7. Ustedes miran Daniel 2 y Daniel 7, van a encontrar que son exactamente paralelos. Cabeza de oro, león. Pecho y brazos de plata, Medo-Persia. Vientre de bronce y leopardo, Grecia. Bestia terrible, piernas de hierro, Roma. 10 dedos, 10 cuernos. Y luego Cristo toma el reino. La roca pega en los pies, desmenuza el reino y Cristo toma posesión del reino. Lo mismo que tenemos en Daniel capítulo 7. Es decir, son exactamente paralelos. Pero Daniel 8 sigue la misma secuencia, pero hay diferencias entre Daniel 8 y Daniel 2 y Daniel 7. ¿Cuáles son las diferencias? 4 voy a mencionar. Esto se encuentra en la mitad de la página 16. En primer lugar, Daniel 2 y Daniel 7 comienzan con ¿cuál reino?
con Babilonia. Mientras que Daniel 8 comienza la secuencia ¿con qué reino? Con Medo-Persia. ¿Sí me están entendiendo o no? En Daniel, el capítulo 7, el primer reino es Babilonia, el león. Pero en Daniel 8 no hay un símbolo para Babilonia, comienza con Medo-Persia. Y claro, la pregunta es ¿por qué comienza con Medo-Persia en Daniel 8 mientras que comenzó con Babilonia en Daniel 7? La razón que generalmente se da es que, bueno, Babilonia estaba a punto de pasar de la historia, por eso no se menciona. Pero eso no es cierto porque todavía faltaban 12 años para que cayera Babilonia. Hay otra razón por la cual no se menciona Babilonia. Y le voy a explicar por qué. Es porque los 2300 días que se mencionan en Daniel 8 no comienzan durante el periodo de Babilonia, sino que comienzan durante el periodo de Medo-Persia. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Si empezara con Babilonia, daría la impresión de que los 2300 días empiezan ¿con qué? Cuando imperaba Babilonia. Pero como los 2300 días comienzan en el periodo de Medo-Persia, la visión empieza con Medo-Persia. Hay que buscar la fecha de comienzo en el reino de Medo-Persia, no en el reino de Babilonia. Segunda razón, segunda diferencia. Las bestias de Daniel, el capítulo 7, son salvajes, mientras que las bestias de Daniel 8 son domésticas. Y las dos bestias domésticas que encontramos en Daniel 8 son las que se usaban en el servicio diario y el servicio anual del santuario. El carnero se usaba en el servicio diario, que se sacrificaba mañana y tarde. Un carnero, que es un cordero macho. Y una vez al año se ofrecía un macho cabrío. Es decir, al presentar estas dos bestias domésticas que tienen que ver con el santuario, se está enfatizando que el tema central de Daniel el capítulo 8 es ¿qué cosa? El santuario. El cuerno pequeño quitó el continuo, que es el servicio diario, pero es juzgado en el servicio anual, representado por el macho cabrío. Es decir, la segunda diferencia es para enfatizar que el énfasis de Daniel el capítulo 8 es el santuario. Se introdujo brevemente en Daniel 7 con la escena del juicio donde se mueve el Padre, luego se mueve Jesús, los libros se abren, ya se introdujo la idea del juicio en Daniel capítulo 7. Pero ahora Daniel 8 va a enfatizar que el tema central de Daniel capítulo 8 es el tema del santuario. En tercer lugar, mientras que en Daniel 7 se hace una distinción entre la Roma política y la Roma religiosa, porque la cuarta bestia es Roma imperial, mientras que el cuerno pequeño es Roma religiosa. En Daniel capítulo 8, un solo símbolo representa las dos Romas, el cuerno pequeño, Roma política y Roma religiosa. Y claro, la pregunta clave es ¿por qué razón es que no se hace distinción en Daniel capítulo 8? La razón es muy sencilla. Si se hubiera introducido otra bestia, se hubiera arruinado la conexión con el santuario. Porque el servicio diario del santuario se usaba el carnero y el servicio anual se usaba el macho cabrío. Y el propósito de Daniel 8 es enfocar que Daniel capítulo 8 tiene que ver con el santuario. Si se hubiera introducido otra bestia, se hubiera arruinado la simetría y la relación que tiene con el santuario. Último punto, última diferencia entre Daniel 7 y Daniel 8, es que en Daniel 7 y en Daniel 2 siempre termina con el establecimiento del reino eterno de Jesús. Pero en Daniel capítulo 8 no concluye con el reino eterno. En Daniel capítulo 8 llega hasta el punto, hasta 2300 días y el santuario será purificado.
hasta ese punto llega. Nos lleva solo hasta 1844. Inmediatamente uno se pregunta, ¿y por qué Daniel 2 y Daniel 7 nos llevan hasta cuando Cristo toma posesión del reino, mientras que en Daniel capítulo 8 solamente nos lleva hasta el final de los 2300 días? La respuesta es muy sencilla. Al final del capítulo 8 dice que cuando el ángel quería explicarle el resto de la profecía, Daniel se enfermó. Y Gabriel no pudo completar la explicación. Dice que estuvo enfermo varios días. Es decir, Gabriel lo llevó hasta la purificación del santuario y no pudo ir más allá, porque cuando Gabriel le dijo hasta 2300 días el santuario será purificado, ahora Daniel dice, debe ser que el pueblo es tan pecaminoso que en vez de pasar 70 años en Babilonia van a pasar 2300. Se confundió, se enfermó, porque él quería regresar a su tierra. Él sabía que Dios había dado una promesa, que en 70 años ellos iban a regresar. Y por lo tanto está confundido y dice que estuvo enfermo por un tiempo. Y se espantó y no entendía. Dice, cuando termina el capítulo, dice que no entendía el asunto de los 2300 días. ¿Vamos bien? ¿Cuáles son las 4 diferencias entonces? Número 1, no hay un símbolo para Babilonia. ¿Por qué? Porque los 2300 días empiezan durante ¿qué imperio? Medo-Persia. Segundo, las bestias de Daniel 7 son salvajes, las de Daniel 8 son domésticas. ¿Y tienen que ver con qué? Son las bestias del santuario. Muy bien. Número 3, un solo símbolo para las 2 Romas, porque no se podía introducir otra bestia para Roma política y religiosa. Y número 4, Daniel 8 no se refiere al reino eterno como Daniel 2 y Daniel 7, porque Daniel se enfermó y Gabriel no le pudo completar la explicación para llevarlo hasta el reino eterno. Ahora vamos a Daniel 9. En Daniel 8, Gabriel ha dicho hasta 2300 días y el santuario será purificado. Yo pregunto, ¿se da una fecha para el comienzo de los 2300 días en Daniel 8? No hay fecha de comienzo. Así que, ¿cómo uno va a saber cuándo va a ser purificado el santuario si no tiene uno un punto donde comienzan los 2300 días? El capítulo 8 no dice cuándo comienza ese periodo. ¿A dónde esperarían ustedes conseguir la explicación de cuándo comienzan los 2300 días? En Daniel 9. ¿Tiene algo que ver Daniel 9 con Daniel 8? Sí. Sí, porque Daniel 9 nos da la fecha cuando comienzan los 2300 días. Daniel 9 está relacionado con los 2300 días. Daniel 8 introduce los 2300 días, cuando el juicio va a comenzar. La purificación del santuario es el día del juicio en Israel, pero no nos da fecha de comienzo. En Daniel 9 se da la fecha de comienzo. Desde la salida de la palabra para edificar y restaurar a Jerusalén, habrá 62 semanas y 7 semanas. Y luego habla de una última semana, cuando el Mesías iba a ser ungido, cuando iba a ser sacrificado y cuando Esteban iba a ser apedreado. 70 semanas, ¿cuántos años son? 70 semanas por 7 días cada semana son 490. Es decir, que las 70 semanas son el primer segmento de los 2300 días. ¿Se da un punto de comienzo? Sí, desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén. Nosotros sabemos qué fecha es esa. Fue dada por un rey llamado Artajerjes en el año 457 a.C. Artajerjes dio un decreto para restaurar la religión de Israel, para restaurar el orden civil de la nación, para restaurar a Israel como nación. Allí comienzan los 2300 días, es decir, las 70 semanas son la primera porción de los 2300 días. Entonces, si las primeras 70 semanas, tenemos el punto de comienzo 457 a.C., nos lleva al año 34 después de Cristo, cuando Esteban fue apedreado, esa es la primera porción. Entonces lo que hacemos es ir
desde el año 34, ¿cuántos años restan todavía para completar los 2300 días? Bueno, lo único que tienen que hacer es restarle 490 años ¿a cuánto? A 2300. ¿Y cuánto les da? 1810. Entonces, van del año 34, 1810 años más adelante, que es la porción que quedó pendiente de Daniel, de la profecía de los 2300 días, y eso nos lleva ¿hasta qué fecha? Nos lleva hasta el año 1844. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿cuál es el propósito de Daniel 9? Darnos la fecha cuando comenzaron los 2300 días. Porque si sabemos dónde comenzaron, vamos a entender a dónde terminan. Entonces yo pregunto, ¿Daniel 8 y Daniel 9 están relacionados, están conectados? ¿Daniel 8 y Daniel 9? ¿Cómo no? Vamos a leer esta cita que está en la página 17. Y está solo en inglés, yo la traduje en el libro The Sanctified Life, La vida santificada, página 49. La sierva de Dios dice, en la ocasión que se acaba de describir, ella ha hablado de Daniel 9, el ángel Gabriel le impartió a Daniel toda la instrucción que en ese momento era capaz de recibir. No obstante, pocos años después, en Daniel 10, el profeta deseaba aprender más en cuanto a los temas que no se habían explicado plenamente y se propuso una vez más a buscar luz y sabiduría de Dios. Entonces cita la Biblia, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Ahora necesitamos ir a Daniel 10 para ver si Daniel 10 tiene alguna relación con Daniel 8 y Daniel 9. En Daniel capítulo 10 tenemos una escena muy interesante. Ahí se encuentra una batalla entre el ángel Gabriel y un personaje que se conoce como el príncipe de Persia, que es Satanás. Están en combate mano a mano. Y claro, la pregunta clave es, ¿sobre qué están peleando? Y fíjense cuán poderoso era el príncipe de Persia, que es un símbolo de Satanás, que Gabriel no pudo con él. Tuvo que venir Miguel, que es otro nombre para Cristo. Tuvo que venir Miguel para ayudar a Gabriel, para que pudiera vencer Gabriel y Miguel juntos al príncipe de Persia. Ahora, ¿qué conflicto tenemos en Daniel capítulo 10? Yo pregunto, para que los 2300 días se pudieran cumplir, ¿era necesario que el pueblo de Israel regresara a su tierra? Sí. ¿Era necesario que se reconstruyeran los muros, la ciudad y se restableciera su religión? ¿Qué sucedía si no pasaba eso? La profecía de las 70 semanas no se podría cumplir con el Mesías, porque el Mesías iba a venir a Jerusalén, a la nación judía, para cumplir la profecía de las 70 semanas. Pero yo pregunto, para que el pueblo pudiera regresar otra vez a su tierra, para restablecer su religión, su orden civil, los servicios del templo, ¿era necesario que los reyes de Persia dieran ciertos decretos que les autorizaran regresar otra vez para hacer eso? Sí. ¿Ustedes creen que Satanás sabía que los reyes persas tenían que dar ciertos decretos para que el pueblo regresara para restablecerse en su tierra? El diablo lo sabía. Y por lo tanto, si ustedes leen el capítulo 10, van a encontrar allí que el príncipe de Persia, Satanás, está procurando convencer a los reyes de Persia que no den los decretos. Mientras que Gabriel y Miguel están luchando con las mentes de los reyes de Persia para que den los decretos para que el pueblo de Dios pueda regresar a su tierra y se pueda cumplir la profecía de las 70 semanas. ¿Tiene alguna relación entonces Daniel, el capítulo 10,
con el capítulo 8 y el capítulo 9? Sí, porque si no se daba el decreto para reconstruir y edificar a Jerusalén, si no se daba el decreto para que la gente regresara a reconstruir el templo y reconstruir los muros y la ciudad, no podía comenzar a cumplirse la profecía de las 70 semanas y por ende tampoco la profecía de los 2300 días. Pero gracias a Dios, Gabriel y Miguel prevalecieron. Y los decretos se dieron a tiempo y fueron varios. Uno fue dado por Ciro, otro fue dado por Darío y otro fue dado por Artajerjes. En medio de muchas luchas, cuando estudiemos en nuestros temas de mañana, Daniel 10, les voy a describir las luchas que hubo. Los samaritanos que habían quedado en la tierra cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo, se opusieron a capa y espada contra el restablecimiento de Israel. Apelaron a los reyes de Persia para que los reyes de Persia no dieran los decretos. Es decir, que en Daniel 10 se corre el telón y se ve que el acto de tratar de influir los samaritanos sobre los reyes de Persia para que ellos no dieran los decretos, en realidad reflejaba en el mundo visible una lucha entre dos poderes en el mundo invisible. Pero gracias a Dios, los decretos se dieron. Y todo comenzó a tiempo. Se dio el decreto de reedificar y restablecer a Jerusalén. A la mitad de la página 18 tenemos esta cita de la hermana White que describe esto. Mientras Satanás estaba procurando influir en las más altas potestades del reino de Medo-Persia para que mirasen con desagrado al pueblo de Dios, había ángeles que obraban en favor de los desterrados. Todo el cielo estaba interesado en la controversia. Por intermedio del profeta Daniel se nos permite vislumbrar algo de esta lucha poderosa entre las fuerzas del bien y las del mal. Durante 3 semanas Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre la mente de Ciro. Y antes que terminara la contienda, Cristo mismo acudió en auxilio de Gabriel. Este declara: el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y yo quedé allí con los reyes de Persia. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises, quien reinó unos 7 años y medio. Así lo describe la sierva del Señor. Así que en Daniel 8 se menciona 2300 días sin punto de comienzo. Daniel capítulo 9 se da la fecha de comienzo de los 2300 días. En Daniel 10 se describe la lucha para que no comiencen los 2300 días a tiempo, porque tenía que haber decretos para que el pueblo regresara a su tierra nuevamente. Y luego entonces tenemos Daniel 11. Ahora sí, fíjense qué interesante Daniel 11. Estamos a pie de la página 18 para los que tienen el manual. Y voy a seguir bastante de cerca el manual ahora para que ustedes vean qué relación tiene Daniel 11. Ustedes recuerdan que en Daniel capítulo 8 solamente la visión llegó hasta los 2300 días, no llegó hasta el reino eterno. Yo pregunto entonces, ¿quedó algo pendiente? Sí, porque Daniel se enfermó. Entonces, ¿esperaríamos que Dios le iba a regresar para explicarle el resto a Daniel? ¿Cómo no? Ahora fíjense, voy a seguir lo que dice el manual en la página 18. En el capítulo 11, Gabriel completará la explicación que suspendió en el capítulo 8. Capítulo 11 es una explicación, una repetición del 8, pero nos lleva más allá de lo que encontramos en el capítulo 8. Punto importante, en Daniel 11 y 12 no hay una nueva visión. Daniel 11 no es una nueva visión, es una explicación que da Gabriel. Es una explicación de Daniel el capítulo 8. Ahora, ¿con qué reino empieza Daniel 11? Con Persia.
¿Con qué reino comenzó Daniel 8? Con Persia. Luego, ¿con qué reino continúa Daniel 11? Con Grecia. ¿Con qué reino continuó Daniel 8? Con Grecia. Luego, en Daniel 11 se menciona el primer rey del imperio griego, Alejandro Magno. ¿Eso estaba en Daniel 8 también? ¿Cómo no? Luego Daniel 11 menciona los 4 reinos en que se dividió el reino griego. ¿Eso está en Daniel 8? Sí. ¿Qué está sucediendo en el capítulo 11? Ahora Gabriel le está diciendo a Daniel, mira Daniel, ahora yo voy a volver otra vez a donde comencé en Daniel 8. Y voy a repetir los puntos de Daniel 8, pero esta vez no voy a parar en el momento de la purificación del santuario. Te voy a llevar hasta el mismo fin, hasta que termine la visión, hasta el establecimiento del reino eterno. Y luego después de esto, después de los 4 reinos, viene la Roma política que quebranta al príncipe del pacto. ¿Quién es el príncipe del pacto? Jesús. ¿Quién quebrantó al príncipe del pacto? El imperio romano. Luego, en los versículos 11 al 39 del capítulo 11, se presenta el papado. Se presenta lo mismo que encontramos en Daniel 8 en cuanto al cuerno pequeño. Se menciona que quita el continuo, se menciona que pone la abominación asoladora. Es decir, se repite otra vez lo mismo en cuanto a la Roma eclesiástica. Pero lo interesante es que en Daniel el capítulo 11 no para allí, sino que en el capítulo 11 y el versículo 40, y ustedes pueden leer esto en el manual, se menciona lo que sucede después que terminan los 1260 años, después de 1798. Se menciona allí que el rey del norte, que representa el papado, se iba a acornear, se iba a levantar contra el rey del sur, que en 1798 es Francia. Yo pregunto, ¿Francia se levantó contra el papado? Sí, el rey del sur, más bien el rey del sur se levantó contra el rey del norte, le dio la herida mortal. Pero luego ustedes pueden seguir leyendo y el rey del norte se le sana la herida. El rey del norte ahora empieza a conquistar todo lo que encuentra por el camino. Y cuando termina el capítulo encontramos que el pueblo de Dios está en peligro porque dice que el rey del norte sale para destruir y aniquilar a muchos. Y como resultado de eso dice que se va a levantar Miguel. Es el cierre de la puerta de la gracia. Va a haber un tiempo de angustia cual nunca se ha visto jamás. Y luego dice que al final del tiempo de angustia el pueblo de Dios será libertado, todos los que se hallaren escritos en el libro. Y luego dice que los que están en los sepulcros van a resucitar. Y luego dice que los justos van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Es decir, que Daniel 11 y el capítulo 12 hasta el versículo 3 nos lleva hasta el final, cuando se establece el reino eterno, cuando resucitan los hijos de Dios, cuando Cristo establece su reino eterno y su pueblo brilla como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora, esto lo hemos hecho a grandes rasgos. Ustedes tienen el manual, en el manual hay muchos detalles que yo no pude cubrir por la premura del tiempo. Pero repasando de nuevo cómo están conectados estos capítulos, en Daniel 8 se menciona 2300 días y el santuario será purificado, no hay punto de comienzo. Daniel 9, las 70 semanas, que nos da un evento, el decreto para restaurar y edificar a Jerusalén, 457, comienzan los 2300 días. Así que sabemos cuándo van a terminar también, si sabemos dónde comienza. En el capítulo 10, Satanás sabe ahora que Dios está poniendo una fecha para la purificación del santuario. Y que para eso el pueblo de Israel tiene que regresar a su tierra para cumplirse las 70 semanas. Para que el Mesías sea muerto, el pueblo de Israel tiene que ser restablecido. Para que Jesús sea bautizado o ungido, tiene que estar en su tierra. Para que Esteban sea apedreado, los judíos tienen que levantarse contra él en su tierra. Es decir, en Daniel, el capítulo 10, Satanás sabe que hay ciertos decretos que hay que darse
para que se cumplan los 2300 días. Y por lo tanto está luchando con los reyes de Persia para que no den los decretos, mientras que Gabriel y Miguel están luchando para que los reyes den los decretos. Y luego en el capítulo 11 Dios le dice a Daniel, mira, ¿te acuerdas, Daniel, que yo interrumpí la secuencia en Daniel 8? Ahora yo voy a empezar a donde empecé en Daniel 8. Vamos a empezar con Persia de nuevo. Y luego vamos con Grecia. Vamos con el primer rey. Vamos entonces con las cuatro divisiones del imperio griego. Y luego entonces vamos a hablar de Roma imperial, que crucificó al príncipe del pacto. Luego vamos a hablar del papado durante los 1260 años. Quitó el continuo, puso la abominación asoladora. Lo mismo que dice Daniel 8. Pero ahora, Gabriel le dice a Daniel, pero ahora no te voy a llevar solamente hasta 1798. Ahora te voy a llevar a los eventos que van a ocurrir en el tiempo del fin, que no te mostré en Daniel 8 porque te enfermaste. Y entonces le muestra cómo en el tiempo del fin el rey del sur iba a atacar al rey del norte, la herida mortal que le dio Francia al papado, y que luego el papado se iba a recuperar, iba básicamente a conquistar el mundo porque se le iba a sanar su herida, y luego iba a proclamar un decreto para matar y exterminar al pueblo de Dios, y en el tiempo de supremo apuro se iba a levantar Miguel para defender a su pueblo. Y el pueblo iba a pasar por un tiempo terrible de angustia, todo este futuro todavía. Y entonces, al final del tiempo de angustia, el pueblo de Dios sería libertado, se realizaría la resurrección, y entonces el pueblo de Dios resplandecería en el reino a perpetua eternidad. Yo pregunto, ¿estos capítulos todos están interconectados? ¿Cuál es el tema central de todos estos capítulos? El tema central es hasta 2300 días y el santuario será purificado. El tema central es el juicio. Ahora escuchen, último punto. Lo interesante es que Daniel 8 y Daniel 9 nos da cuándo comienza el juicio, la fecha. Daniel el capítulo 12 y el versículo 1 nos da, no la fecha, pero nos da el momento cuando termina el juicio. Porque el momento, vamos a encontrar en nuestro estudio que cuando la Biblia dice, se levantará Miguel, aquel príncipe que está por los hijos de tu pueblo, el levantamiento de Miguel es el momento cuando todos los casos están decididos y se cierra la puerta de la gracia. El juicio ha terminado. La investigación y la separación ha terminado cuando se levanta Miguel. Empieza el tiempo de angustia. El pueblo de Dios va a estar aquí. Ese es otro error del mundo cristiano. El mundo cristiano dice que antes de la tribulación los fieles se van a ir en el rapto. No, la Biblia dice que los fieles van a estar aquí, en la tierra, después de cerrarse la puerta de la gracia. El reino de Cristo estará completo. Todos los casos habrán sido analizados. Ni un solo hijo de Dios perecerá, porque Miguel se levantará para defenderlos. Y entonces serán libertados los justos vivos, los que yacen en el polvo de la tierra, dice, resucitarán, y entonces el pueblo de Dios brillará como las estrellas a perpetua eternidad. Por eso digo que Daniel 8 al 12 es un libro completo. Nos da el periodo, el comienzo del periodo, la lucha para que comience el periodo, y luego la repetición de todo lo que tenemos en el capítulo 8, con énfasis nuevamente en el momento cuando se cierra el juicio, cuando se levanta Miguel. Así que básicamente este es el contenido que tenemos en Daniel el capítulo 8. Ahora en nuestro próximo tema, mañana, vamos a estudiar en detalle la profecía de Daniel 10. Quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes alguna vez han escuchado alguna exposición sobre Daniel 10? Yo sabía que esa iba a ser la reacción. Es un capítulo que nunca se estudia. Mire, cuando yo estudié Daniel en el seminario, no se estudió Daniel 10. Pero es uno de los capítulos más importantes del libro de Daniel. Y vamos a tomar las dos sesiones mañana, las vamos a tomar para estudiar la profecía de Daniel 10, que describe la lucha entre el príncipe de Persia, Satanás, y Gabriel primero,
y luego Gabriel unido con Miguel, que finalmente prevalecen. Y vamos a ver cómo esto se relaciona con el juicio. Los que no han conseguido el manual, consíganlo. Lean este capítulo 2 del manual. Salté mucho material, muchas citas que no leí por la premura del tiempo, pero por eso escribí este manual, para que ustedes ahora puedan ir, puedan leerlo con calma, puedan buscar los versículos, puedan escribir en los márgenes y puedan entender de una forma más clara y sencilla lo que hemos estudiado. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre Celestial, gracias te damos por estas maravillosas profecías. No siempre son fáciles de entender. Exigen que estudiemos con detenimiento, que escudriñemos. Pero tú has hecho eso para que desarrollemos nuestra mente, para que nuestra mente se estire y se expanda. Si hubieras colocado todo masticado, todo fácil, pues no sería un desafío para crecimiento mental. Te ruego, Señor, que bendigas a todos los que estamos aquí, los que están viendo esta programación. Ayúdanos a entender estas grandes cosas de tu palabra, Señor. Bendícenos al continuar estudiando estas maravillosas lecciones. Ayúdanos a entender que pertenecemos a un pueblo que fue levantado en el momento exacto, como lo indicó la profecía, para presentar el mensaje preciso y cumplir la misión exacta que tú estableciste para ese momento. Acompáñanos, Señor, al regresar a nuestros hogares. Te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén.